Esto se titula Los Rostros. Buenas tardes, buenas noches, yo soy Astrid Velasco, soy editora y escritora y bueno, les voy a contar de mi pieza. Cuando en 2018 nos hicieron la prueba, que ya les contó todo el proceso Sandra, me puse a reflexionar sobre qué implicaba para mí conocer estos resultados de la ancestría. De hecho, aquí los traigo impresos en una hojita de papel, al revés, y entonces darme cuenta que tengo proveniencias que nunca imaginé, que... perdón, es que a ver, me voy a hacer tantito para acá porque estoy así como torcida. Sí, para que se escuche bien para la grabación también. Gracias. Y entonces no conocía muchas de las historias familiares. Me senté con mi madre, con mi padre entonces a preguntarles, y lo que me di cuenta es que hay muchas circunstancias distintas. Podemos llegar hasta un nivel de saber qué hicieron los abuelos, los bisabuelos, pero ver esta gráfica o este gráfico con, por ejemplo, un 22.49% de Europa del Este y un 7.45% del sur de México o un 11.06% del norte de México, hacían que tuviera yo una composición tan diversa y que ni siquiera la hubiera pensado, pero además con lugares, o sea, tengo China y Japón que no he pisado y que no pienso que mis ancestros más próximos hayan pisado tampoco. Entonces, lo que pensé de esto es que para llegar a esto, que soy en porcentajes genéticos, tuvieron que haber migraciones, viajes, historias, encuentros y de todo tipo. O sea, si yo pensaba en ese chino y japonés, podía pensar a lo mejor en los trabajadores que hicieron el ferrocarril en el norte de México, trabajadores chinos, pero bueno, también podía pensar en que tengo ancestros italianos que a lo mejor viajaron como Marco Polo, o podría pensar en una serie de viajes, de historias. En ese momento empecé a pensar que si yo tomaba un café o metía los pies al mar, a lo mejor alguien más de toda esta composición había metido los pies a ese mismo mar y había tomado un café similar. Entonces, la síntesis de todo esto son las relaciones humanas y son los viajes y son las transformaciones. Y las relaciones humanas son de toda índole, son amorosas, de odio, guerras, esclavitud. Entonces lo que se me ocurrió hacer es un intercambio de historias, anécdotas, canciones, imágenes. Entonces lancé una convocatoria en redes sociales para que intercambiaran historias conmigo. Quien me enviara una historia, puse un correo especial y una página en Facebook que se llama Somos Historias, y quien me enviara una historia, yo le contestaba con una historia que tuviera que ver con lo que me estaba mandando. Entonces, a partir de eso hice postales. Bueno, por ejemplo, esta es una, mi pieza está allá arriba, la van a ver, que están colgadas en un móvil y un pequeño escritorio donde hay papel y sobres y timbres para que la gente escriba una historia, me la deje ahí y podamos seguir compartiendo historias. O sea, creo que finalmente lo que nos hace es la correspondencia afectiva, pero la correspondencia de todos estos movimientos y anécdotas y vida. Entonces, bueno, básicamente esa es mi pieza, los invito. Hay estos códigos, algunos tienen música y otros tienen para poder ver la página en Facebook de las historias. Y bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Eurídice Navarro Villagómez. Pues igual que Astrid, en 2008 que nos hicieron los resultados de nuestra prueba de ancestría,
pues fue como un torbellino de reflexiones, no solo individuales, sino se despertaron un montón de inquietudes que compartimos de manera colectiva también. Y un poco indisciplinadamente yo atendí a un porcentaje que aparece en nuestros resultados. Para que vean el resultado de Astrid, a ver si quieren verlo. Hay un porcentaje que dice no asignado. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me interesa el tema de la autoadscripción, porque pues en apariencia física, como decía Eduardo, tenemos o presentamos un rostro, pero internamente somos mucho más que lo que es nuestra fisionomía, ¿no? Nuestra corporalidad. Entonces, pues me preguntaba, bueno, siempre he tenido afinidad con los pueblos indígenas, un gran interés en las lenguas, en las manifestaciones artísticas de los grupos ancestrales, digamos. Pero con este porcentaje, además de pensar en esta posibilidad de ser de otros sitios que no aparecen en mi resultado genético, pensaba en la posibilidad de ser más que humana, y que lo somos, ¿no? Somos bacterias, somos hongos, somos agua, somos minerales. ¿Y qué pasa con todo eso que también somos, pero que no sentimos, o sea, que no podemos reconocer, pero que sí somos, ¿no? Entonces me gustó mucho esa incertidumbre que nos presentaba ese porcentaje. Entonces, aunque estuve jugando con los demás porcentajes, al final terminé proponiendo más hacia allá, o mi última propuesta fue eso, porque también, pues indisciplinadamente no presenté solo una cosa, hice varias propuestas. Primero presentamos una obra interactiva con Héctor Ugalde, que está por ahí acompañándonos. Es una pieza que está en la galería digital de la página de Mosaico Genético. Pueden acceder ahí a la galería, hay muchísimas, están casi todas las obras de las y los participantes del proyecto. Y en esta pieza en particular es una pieza sonora. Yo retomé, hice 9 composiciones sonoras con las que hubo un resultado afín con mi prueba. Son África Central, sudoeste de la India, Maya, sur de México, Europa del Este cercano, centro de México, Europa del Norte, Europa centro-occidental y norte de México, que al final también estas son aproximaciones porque no existe como tal una división biológica, ¿no? Estas son divisiones políticas, pero realmente no hay una división como tal. Pero fui a hurgar en bancos sonoros de estas partes del mundo, de estas regiones del mundo, y junto con Héctor fuimos ocupando los datos de mis resultados para que cada que aparecieran ciertos patrones se manifestara una pieza sonora u otra. Es como un collage en los que cierta cultura va resaltando, después otro sonido baja, sube, pero como esta posibilidad de no saber qué pasó primero, qué pasó después, pero al final es una composición que al encontrarse junta suena de manera armónica y existe, ¿no? Sobre esa misma línea van a encontrar allá arriba una pieza sonora, un audiopoema que se llama Crisol Inmanente, junto con, ocupando estas 9 piezas de base. Pues hay un montón de reflexiones en torno a mis resultados. Le nombré así porque pues es esta paradoja entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. El crisol, que lo vemos como culturalmente, ¿no? Dicen el crisol cultural, el crisol nacional, ¿no? Que es lo que está dado desde afuera, y la inmanencia, que es algo que es intrínseco a nosotras y a nosotros. Entonces, cómo estas dos cosas coexisten y pues suceden, ¿no? Me gusta la idea de las capas, de que somos capas y capas y capas y capas de humanidad, y no podemos distinguir muy bien qué es primero, qué es después, pero que van sucediendo. Y ya en último momento me aferré a este porcentaje de no asignado, y pues estoy trabajando con materiales orgánicos biodegradables. Me interesa como línea de investigación ser coherente en mi hacer,
y que lo que proponga no contamine más el planeta. Básicamente, entonces estoy trabajando con estas máscaras con las que voy e intervengo espacios naturales. Hice un registro como tal. La idea es no siempre hacer un registro, realmente es como una ofrenda y después las máscaras se depositan en la tierra y se quedan allí. Entonces es una manera como de dejar una huella que también es efímera y que pues tiene una parte de mi subjetividad, pero al mismo tiempo se integra con todo lo demás. Y bueno, mi trabajo creativo ha ido más hacia las artes vivas, entonces lo que verán allá arriba en la caja negra es una propuesta audiovisual también, que tiene pues esta idea de la gestualidad y de la corporalidad que se funde en los entornos naturales, que al final es nuestro destino, bello destino final. Gracias. Bien, muchas gracias. Aquí se escucha súper bien, pero cuando estaba yo allá atrás, luego me parecía que que no se entendían muy bien las palabras. No sé si se escucha bien para allá. ¿Bien? Perfecto. Bien, pues padrísimas las cosas, lo que nos plantea Astrid. Me da gusto estar entretejido entre las historias de su pieza, de lo que plantea Eurídice. Me resuena muchísimo. He escuchado de quienes hablan desde el Zen, quienes hablan del budismo, esta idea del no yo, no self, que básicamente es decir, bueno, pues si estamos hechos de todas esas múltiples cosas, ¿dónde está el yo? O sea, ¿por qué podemos afirmar que hay un yo? ¿No? Entonces me parece bien interesante eso que planteas. Me da muchísimo gusto además que hoy estén aquí mi hijo, mi hermano, mi cuñada y mi sobrino, que son mi mosaico genético también. Y a ellos quiero dedicarles estas palabras que escribí. No suelo leer, pero esta vez me inspiré, entonces si me disculpan. Mi pieza se llama Migrar. Es una red roja muy altota que van a ver por allá en la última sala, y un cartel. Bien, empiezo contándoles que mi padre no mintió cuando me dijo que descendíamos de Gonzalo Guerrero. Era yo pequeño cuando el arquitecto Sagaón Guerrero, mi papá, me contó que nuestro ancestro fue un marinero español del siglo XVI, cuyo barco naufragó frente a las costas de Yucatán. Solo él y Jerónimo de Aguilar lograron sobrevivir, pero a diferencia de Jerónimo, que rechazó a los indígenas, Gonzalo se integró a la comunidad Tutulji. Con el tiempo, gracias a sus habilidades militares, logró una buena posición, se casó con la princesa Sacilja y tuvo hijos. Cuando años después Jerónimo de Aguilar le pidió que regresaran como fieles cristianos a la milicia encabezada por el conquistador Pedro de Alvarado, Gonzalo Guerrero le respondió que no, que él ya tenía la cara labrada de tatuajes y perforaciones, que amaba a su esposa y que sus hijos eran hermosos. Murió en 1536 haciendo la guerra a los españoles al lado del pueblo maya. Gonzalo Guerrero, quizá el padre del mestizaje indígena y español en el Nuevo Mundo, era un marinero, un viajero, un aventurero, un mercenario, es decir, un migrante, súbdito de Carlos I de España y católico para mayores señas. Pero como él, hubo miles de los que no queda memoria. Él destaca por apartarse de esta identidad europea para abrazar una americana, como noble maya, guerrero, esposo y padre. Todavía hoy, 500 años después, hay españoles que lo repudian como un traidor, por haber actuado en contra de su sangre y a favor de los infieles. La invitación al mosaico genético para formar parte de su maravilloso proyecto me dio la oportunidad de sumergirme en esta remota historia de siglos y emerger con una convicción para el mundo actual. Les contaré un poco de la pieza Migrar, con la que participo, y de los aprendizajes que me dejaron. Es una obra de 2 piezas.
un cartel y una instalación colgante. También es el resultado de un proceso científico, de laboratorio, de estudio y lecturas individuales, de conversaciones y talleres colectivos y finalmente de una acción artística que en una parte es individual y en otra colectiva. Todo lo anterior lo considero parte de un proceso creativo que dura ya 4 años y que inició con una muestra de saliva de cada participante en la que los científicos analizaron nuestro ADN y al compararlo con los de personas de todo el mundo nos dieron la información de nuestra ancestría genética, es decir, la procedencia del material genético que nos constituye. Al enterarme que en mi genética es 62.8% de raíz europea, 30.2% americana y 4.29% africana, me sentí decepcionado de no ser más árabe, más indígena o más negro, como siempre lo he pretendido. Pero justo esa decepción fue la que me hizo reflexionar: ¿qué me haría más árabe? ¿Qué me impide ser más indígena? Y recordé al gran Gonzalo Guerrero, por cuyas venas corría sangre celta, mora y judía, pero ni una gota de sangre maya, y sin embargo eligió morir como un infiel en los pantanos de Honduras, peleando contra sus hermanos de sangre. Sentí el odio de quienes lo consideran traidor, pero imaginé el amor de quienes lo vieron luchar y morir como ellos, con ellos. Entendí que por encima de cualquier predestinación biológica está la adscripción social, y esa arranca independiente de nuestro deseo en la cuna, no por razones sanguíneas, sino por el seno cultural de nuestra familia, pero que con los años se puede volver una elección política. Nací mexicano porque, como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Pero cuando crecí, elegí ser mexicano y es una elección que he renovado siempre que he podido. Pero el mexicano que he elegido no se parece al que eligió Ociel Cárdenas, el sanguinario fundador de los Zetas, o al que eligió Ricardo Salinas Pliego, el evasor más cínico de nuestro país. Elegí uno más parecido a hombres que conocí en el camino, que no andan bebiendo tequila, dando vueltas al ángel envueltos en una bandera y asesinando mujeres. Muchos de los más grandes mexicanos que conozco nacieron en otro país. No hay nada sanguíneo en el ser mexicano, no hay biología que nos haga más valientes, más alegres, más trabajadores, más nada. Como tampoco hay nada que haga a los gringos más canallas, o a los chinos más voraces, o a las morenas más ardientes. Bueno, quizá esto sí. Pero genéticamente, orgánicamente, biológicamente, no hay nada determinante en las personas. Es más, afirmo que tampoco hay nada que culturalmente haga a nadie mejor o peor que nadie. Esta es una de las grandes lecciones del mosaico genético, para dejar de nutrir tribalismos fundados en patrañas. Hace miles de años, cuando éramos cazadores-recolectores, la visión tribal fue una garantía para sobrevivir, pues distinguía a nuestra comunidad de otra que quería los mismos frutos, la misma agua, los mismos venados de los que dependíamos. Pero en el siglo XXI, la narrativa tribal insiste en que hay algo esencial en nosotros que nos hace buenos y algo esencial en los otros que nos hace malos, por lo que son una amenaza que debemos atacar, o al menos de la que debemos defendernos. La visión tribal es violenta y ha sido uno de los principales combustibles de las guerras y de las migraciones. Nada más ver el periódico de ayer para leer que los rusos dicen que los ucranios son neonazis y amenazan su rusiedad para que estalle una guerra que en 3 meses ha generado 8 millones de desplazados. El camino para alejarnos del tribalismo es el camino para dejar de ver el mundo como desde las cavernas. Migrar es un cartel de empatía hacia las personas en migración, a quienes las invaden 2 energías. Una urgente que los impulsa a irse, quizá para salvar la vida,
y otra que nos retiene, quizá sus afectos, su historia y su cultura. La tensión entre ambas nos desgarra. Mosaico genético me enseñó, además, que desde que la especie Homo camina erguida, nuestro destino es vagar, caminar el mundo, a veces siguiendo horizontes, estrellas o presagios, a veces llevados por el viento sobre el mar, pero la mayoría de las veces huyendo, apresurados, lejos del hambre, de la guerra, de las catástrofes y de la muerte. Durante milenios, migrar ha sido nuestra principal forma de sobrevivir, y en esa terrible carrera, inevitablemente, nos hemos apareado y procreado hijos que a su vez huyen, escapan y mezclan su sangre con otras. En este momento se están engendrando los hijos del nuevo mestizaje entre ucranios y hondureños, entre haitianos y filipinos en la frontera entre México y Estados Unidos. Migrar también es una instalación colgante de más de 3 metros de altura, tejida con casi 2.000 metros de hilo y 4 anillos de madera. Los hilos representan las vidas, historias, personas, encuentros, colisiones y vínculos que han tejido mi ancestría o la de cualquier persona. Los anillos representan las muchas detonantes de la migración, principalmente las terribles: guerra, hambre, pobreza, catástrofe, enfermedad y en alguna medida el amor, la curiosidad y el conocimiento. Por su tamaño tuvimos que armarla ya dentro de la sala del museo. Fueron necesarios 4 días en los que conté con el apoyo de 5 estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quienes aceptaron ayudarme, pasando horas tejiendo y platicando. Así conocí parte de sus vidas y de sus historias y quedaron en la pieza tramadas con las mías. Ayer, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer que en el mundo hemos rebasado la cifra récord de 100 millones de personas desplazadas por la violencia. Es una cantidad similar a la población de nuestro país. Imaginen que de un momento a otro todos tuviéramos que huir de México para salvar la vida y que el resto del mundo no quisiera recibirnos, nos viera como un peligro, portadores de enfermedades, criminales e infieles. Pero de esos 100 millones de desplazados nacerán hijas de la violencia o del amor, las futuras médicas, senadoras, juezas, policías, generales y sacerdotisas. Ellas o ellos pueden crecer pensando que su sangre es pura y mejor que las otras, o entender que no existe tal pureza y que lo dice la ciencia para que lo sepan los nazis de ayer, hoy y mañana. Ellas o ellos pueden crecer con las historias de sus antepasados y repetirlas a sus hijos. Verdaderas o mentirosas serán parte de la cuna que les nutra. Gracias a Mosaico Genético he decidido que mi padre no mintió cuando me dijo que descendíamos de Gonzalo Guerrero, pues mi ancestría genética en un 12.18 maya y en un 30.52 española lo confirman. Mi hijo Pablo lo sabe y algún día elegirá también si esta historia es verdadera o al menos si elige creer en ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Mosaico Genético, a mi comadre de Mujeres de Hijos. Yo también preparé un pequeño texto, espero no aburrirlos. Bueno, sin duda somos el resultado no solo de nuestra genética, sino de una serie de factores que construyen nuestra identidad. ¿Qué es lo que hacemos una y otra vez si no buscamos en el agua de reconocimiento que nos identifica con lo que somos, con nuestra herencia como humano? Por esta razón decidí retomar un texto que escribió el gran poeta Francisco Hernández para una muestra que tuve incluso en este museo, y releerlo, obviamente en su en primera persona,
junto con un invitado especial, el legendario luchador Puntaseca. Este texto es un aglutinado de referentes. Primero el querido Francisco Hernández, que en mi niñez me apodó el llanero Soloquito, por mi perseverancia de permanecer Soloquito en una mesa en Lujano de sus tertulias literarias. Por supuesto, el grabado, su técnica y lenguaje. A mi padre Miguel, Antonio Peleda, que me participa en la muestra, quien publicó por primera vez el texto de Francisco en este pequeño plaquete que está aquí en mi mano, en el 99, y que en esos años era el curador de este museo. Entonces voy a leer el texto. Demián nunca me vio luchar ni aquí ni en el mundo, pero ante la labor encendida, relata mi vida y milagros como si me hubiera observado durante años. Quien sí me guió en acción fue su padre, el poeta Miguel Flores, y a él se le deben los pocos informes que se tienen de mí como enmascarado que tanto realce de mí a la lucha libre mexicana. Nací por el rumbo de Santa Cruz, en el istmo de Tehuantepec, arrastrando mi todo desde niño, ya que se me había desfigurado la cara accidentalmente con ácido nítrico y percloruro de sodio. Por aquella región, también llaman Puntaseca a los árboles chamuscados por el rayo. Siendo ya un adolescente, me trasladé a Juchitán. Ahí como comencé a beber pescado, a tomar cerveza como si no hubiera infierno, y a revolcarme en el lío de los perros, cuando la demencia se adueñaba de mi temperamento. Y ahí comencé a usar máscaras. Mi rostro repleto de cicatrices y cráteres no era agradable ni en la más absoluta oscuridad. Así que me di a la tarea de coleccionar disfraces, paliacantes con agujeros y caretas por tipo. La gente se acostumbró a verme así, y rareza resultaba muy natural en aquel paisaje alucinante. Un día de mayo, durante la celebración de las velas, recargó por mi tierra una caravana de corona, y mis ojos se llenaron con las imágenes inolvidables de grandes gladiadores. Blue Demon, Galo Exótico, el lobo estepario, la tormenta Jackson, Romano Navarro, Sujicito, el cavernario Galindo. Ellos me revelaron los secretos de las pócimas de Berea que aumentan el poderío y la fórmula de las rebajas venenosas de las 12 cuerdas. Pronto me convertí en estrella, sabía volar de postre a postre, aplicaba la doble nexo como nadie, y pedía el uso de sangre ficticia, y aunque fui derrotado muchas veces, jamás me arrancaron tu cobertura negra de héroe mundial. Pero debajo del ritmo también era un personaje. Miguel Flores, entusiasmado por las curvas y la nostalgia, relata lo siguiente. Presumías de ser un inspirado compositor. Entre esos sones se te acreditaba la factura del feo, esa maravilla sinuosa del sentimiento isleño. Acuérdate, aquel que dice, yo soy un feo que sabe amar y se casará contigo. Y cómo no, te quedaba como niño al dedo, desgraciado. Cantabas sin quitarte la máscara, por supuesto, y se te escurrían las lágrimas al acordarte de alguna teca frondosa, de esas que bailan hasta el amanecer con iguanas enredadas en el cabellero. Te hiciste muy cuate del lobo estepario y con él viniste a la capital. Antes de debutar en la Coliseo, anduviste por ahí, en arenitas del pueblo, construyendo tu identidad y tu inexistencia, tomando mezcal y chelas y sufriendo por amor a la menor provocación. En Jalapa, te viene de Diana, luchaste nada menos que contra el santo, enmascarado de plata. Era tu ídolo, tu figura paterna más gruesa. Esa noche el santo se lesionó la columna en unas patadas voladoras, pero siguió luchando sin hacer caso del dolor. Tú lo quisiste ganar. Perdiste la lucha con descalificación, pero un gran detalle, el santo nunca se olvidó.
Oye, le pregunto a Miguel, ¿recuerdas que me dijeran a Rafael Tormenta? Claro, responde Miguelito, eras muy religioso, no podías humillar a un sacerdote. ¿Cómo usar la gobernadora como representante de nuestro Señor? Además, ya estabas muy fregado. Fue en tu nacimiento, precisamente, creo que ya no volviste a subir al engordado. Así terminaron tus hazañas del único modo técnico donde te gustaba vivir. ¿Y de qué viví cuando me retiré? ¿Es verdad que vendieron chiquitos afuera de la pista de revolución? Eso se rumora, contesta Miguelito, que yo nunca te vi. Donde sí te saludé poco antes de tu muerte fue en una tiendita de abarrotes llamada La Petrona, allá por la colonia del Sion. ¿Y la despachabas enmascarado? Pregunta una vez de viernes. Of course, Dios. Solo había usado mi máscara negra, utilizaba la de otros luchadores y me pasaba el día vendiendo historietas del santo. Para entonces ya hablaba solo, como si me contara a mí mismo, como te imaginas. Murió de cirrosis, ¿sabes algo? Preguntó Miguelito. El negro, o sea yo, mira, le di un sopo de café y le dije, siempre fue un bebedor fuerte, mas nunca me derrotó el alcohol. Sé que murió de un ataque al corazón cuando yo padecía demencia senil. ¿Está enterrado aquí? No, responde Miguel Flores. A pesar de que ya estaba todo desconchiflado el cerebro, pidió que lo sepultaran en su pueblo y allá descansó. Su epitafio es una mentira peligrosa. ¿Cuál es? Preguntó justo cuando se acaba la segunda de la grabadora. Aquí yace Punta Seca, luchador empedernido de esa tierra zapoteca donde jamás fue vencido. Gracias. Mi abuelo paterno es de Michoacán y en nuestra familia entendemos que somos de Michoacán. Su mamá era de Michoacán, entonces sabemos que somos de Michoacán. Pero mi abuelo paterno tenía cara redonda, labios gruesos, piel muy morena. O sea, tenía unos rasgos que no son muy michoacanos y son más como del sureste de México. Curiosamente, en mis resultados no había nada de Michoacán, había mucho del sureste. Entonces, eso confirma un poco eso, que no concuerda con nuestra narrativa familiar. Es una narrativa familiar, es un concepto que yo no había oído antes y que se usaba mucho en las reuniones de Mosaico. Cuando nos dieron nuestros resultados, nos preguntaban si nos sorprendían y si correspondían con nuestra narrativa familiar. Me acuerdo mucho de la historia de Leonel, porque él, cuando nos dieron los resultados, contó esta historia de Jerónimo Aguilar, y él cuenta, además, ese día la contaste como diciendo: mi papá dijo esto durante años, no tenía ninguna base ni ningún sustento, todos lo descartamos y decimos sí, papá, sí, y ahora lo confirmó el resultado. Entonces, esa pieza que están viendo ahí son cubos, son 4 personas, 4 rostros separados en cubos, que puedes ir girando para girar distintas caras, porque creo que eso ilustra un poco cómo funciona la genética. Todos tenemos cubos o bloquecitos de información que se van armando y arman lo que somos. Pero algo interesante es que, por ejemplo, igual que dijo Astrid, ella tiene un porcentaje chino, Eunice también dijo que tiene un porcentaje de otro lado que no correspondía con su concepto de sí misma. A todos nos pasó un poco eso. Entonces, al final, lo que somos nosotros no es únicamente lo que dicen esos porcentajes, y generalmente está tan mal explicada la manera en que funcionan estas pruebas que mucha gente siento que se pierde de un detalle que es muy interesante. Por ejemplo, hay una parte historiográfica de todo esto que no tiene que ver contigo ni con tus familiares inmediatos que puedan saber. Esos porcentajes que son de lugares remotos donde ningún ancestro tuyo que tú conozcas ha estado, tiene que ver con migraciones, como dicen ellos también. Entonces, eso es lo que nos piden esas compañías que te venden resultados rápidos. Y eso, creo que estas pruebas ancestrales pueden hablar de nosotros como grupo humano, todos, no realmente de nosotros como individuos. Ciertamente no vamos a encontrar respuestas de lo que somos. Hay otras cosas para eso. Pero en todo caso son muy interesantes y sí nos hablan de nosotros como humanidad y como
grupos que migran con un intercambio. Entonces, bueno, eso lo van a ver mejor explicado por todas las veces que están de arriba, pero les quito más el tiempo y los invito a que suban atrás. Todavía en el programa hay algunas lecturas que siguen, pero bueno, nada más a forma de resumen un poco los temas que han tocado, que nos tocan el alma, yo creo, cuando hablamos de historia, de compartir con desconocidos, con conocidos, de dejar una huella y luego que esa huella pueda ser efímera, de la importancia de autoescribirse, ¿no? De no sentir que la herencia está ligada a un territorio político, sino que también está ligada al imaginario, al territorio cultural y sobre todo está basada en la empatía que uno va generando con los otros, con el espacio, con los seres sintientes, no nada más con los seres vivientes, y cómo esta parte de azar juega de una manera tan afortunada el hecho de que estemos aquí, por ejemplo. Estas personas que emigraron, estas personas que se amaron, son personas que se encontraron, han ido dejando esta historia, esta memoria, estas recombinaciones en estos cuerpos que estamos aquí, que muchas veces no sabemos si somos más planta, si somos más piedra, si somos el otro, si somos el reflejo del otro, porque muchas veces uno aprende de uno mismo a través del otro, a través del reflejo del otro. Y cuando se logran estas conexiones, estas verbalizaciones, estos bailes, estas fiestas, pues nos recuerdan, como decía hace rato también Sandra, que pues es la misma familia, ¿no? Es la misma familia que se reencuentra una y otra vez. Entonces, esta necesidad de dejar algo para lo que sigue, ahorita que lo mencionabas, mi hijo está aquí, pues están las descendencias, están ustedes, seguramente van a llegar a platicar algo que va a trascender después de esta plática, después de esta información. Pues sería muy rico que la conversación continuara y que viéramos qué más podemos aportar, cómo podemos transformar este mundo tan fragmentado, tan dolido, tan en un límite que siempre evoca o nos pide urgentemente que hagamos algo más, ¿no? Y de entrada ese algo más es pues queremos más, creo yo. Y para eso pues busquemos generar nuevas memorias en el cuerpo, nuevas memorias que tal vez están ya escondidas y a las cuales no hemos apelado. Y para cerrar un poco la pieza que se propone como colectivo, pero bajo mi nombre de alguna manera, Estar Arriba busca eso, busca generar nuevas memorias a partir de la disociación de la mirada. Hay un performance que se construyó de manera colectiva, horizontal, propositiva, en torno a los orígenes y se presenta solamente una vez, no hubo un ensayo como tal, es un tirarse al vacío, es un confiar en nosotros, es un juego, porque ¿qué sería la vida sin juego? Y a partir de ahí se genera una narrativa sobre las personas que están destinadas a conocerse, sobre las personas que tienen un fin en la vida, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el cuidado del otro, el cuidado de sí mismo. Y esta pieza está acompañada de dos partes, de esta performance y la otra, como mencionaba Lejos, de una propuesta audiovisual donde cada ojo recibe el estímulo diferente, pero con la misma música generada por Mauricio Sotelo, que está aquí, por Silvia Pina, que también anda por acá, y bueno, con la participación de muchas voces de los picnics que tuvimos, donde justamente intercambiábamos estas reflexiones en torno a, pues la primera pregunta era ¿qué es ser mexicano? Y la verdad es que seremos valores todos. Más bien somos todos migrantes, ¿no? Que el occidente no es occidente para nosotros, cómo reformular justamente de manera colectiva otra manera de abordar la realidad. Entonces, esta pieza está configurada de esta manera para poder disociar la mirada en que el cerebro sea el que genere una recombinación. Esto partiendo de la idea de que quiero romper ciertos estándares, ciertas normas, en este caso sería el régimen escópico, es la forma en la que vemos, porque de alguna manera mi hipótesis es,
si vemos, soñamos, imaginamos, reproducimos, como vemos, ¿qué pasaría si viéramos de otra manera? Entonces, bueno, esta es una invitación a ver con cada célula, con todo el cuerpo, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Estaría riquísimo hacer preguntas y respuestas, pero esto sí. Muchas gracias.